Desde este su rincón en Mediterráneo Televisión les voy a contar una cosa. Si yo les pregunto Macharabiaya, Bernardo de Gálvez, probablemente a muchos de ustedes les suene y algunos pregunten ¿dónde está Macharabiaya? Pues Macharabiaya se encuentra a 20 kilómetros cerca de la capital, de Málaga. Y Bernardo de Gálvez es un ilustre vecino de este pueblo de nuestra provincia. Pues bien, Bernardo de Gálvez fue un aventurero, un descubridor, un hombre que tuvo un coraje inigualable, que fue virrey de Nueva España y que fue también gobernador de Luisiana en Estados Unidos. A este conquistador, al que probablemente cuando ustedes les hablen de conquistadores les suene México, les suene Perú, pues fue el primero en cruzar el río Mississippi, fue el primero en avistar el Gran Cañón del Colorado y fue el primero en cruzar Estados Unidos hasta Alaska. Un hombre de una valentía sin igual, un hombre que ayudó al presidente George Washington a terminar la guerra y a ganar la guerra de independencia, un hombre por el cual el famoso presidente de Estados Unidos, George Washington, hizo un reconocimiento a la Armada Española de aquella época, estamos hablando de 1783 aproximadamente. En fin, un personaje con el cual el Senado de Estados Unidos tiene una deuda desde hace 213 años. Porque esta es la fecha, 213 años, que existe una resolución por la cual debería colgar un cuadro de don Bernardo de Gálvez en el Senado de los Estados Unidos. Pero circunstancias de la vida han hecho que durante este periodo de tiempo aquella resolución no se haya cumplido. Y fíjate por dónde que el tiempo ha ido pasando, la historia y la grandeza de don Bernardo de Gálvez ha ido increciendo y al final ha sido una española, Teresa Valcarce, quien con su interés, su dedicación, su machaconería ha conseguido que esta situación se convierta en realidad. Ahora les voy a contar un poco más de la historia, porque Bernardo de Gálvez tuvo una influencia sensacional o una influencia decisiva en lo que fue la terminación de la Guerra de la Independencia. Él participó y venció en dos batallas que fueron cruciales. Una, la de Pensacola, en la bahía del Golfo de México, de Texas, y otro en la ciudad de Georgetown, en el estado de Nueva York. Bueno, la primera, él tuvo una batalla en la bahía, como decíamos, solo ante toda la armada que estaba en su contra, y este reconocimiento le permitió que Carlos III le llamara yo solo. Bueno, como saben ustedes, en Estados Unidos existe también otro personaje histórico muy importante, Lafayette, que fue otro conquistador que tuvo una gran influencia en aquella época. ¿Por qué Bernardo de Gálvez no tuvo esta repercusión? Pues muy sencillo, porque Carlos III, que fue el rey que en aquel momento dirigía los destinos de España, no tenía ningún interés en que aquella hazaña de la independencia americana, de la guerra de independencia, se pudiera contagiar a las colonias que teníamos en el sur del continente. Bueno, algo parecido a lo que hay aquí con Rajoy y ahora Artur Mas, que se quiere independizar y que no conviene que se hable del tema. Pero en aquella época era muy importante a las colonias y Carlos III silenció aquella participación. Pero eso no quita para que los americanos tuvieran un enorme reconocimiento por esta actitud. De hecho, el presidente George Washington llegó a decir que no habría sido capaz de ganar la guerra si no hubiera sido por la participación activa de la flota hispana. Un reconocimiento que además se produce cuando en el primer desfile de la conmemoración de aquella victoria, el 4 de julio, ¿quién estaba a la derecha del presidente George Washington? Efectivamente, don Bernardo de Gálvez. Don Bernardo de Gálvez, que fue de todo, como he dicho antes, fue gobernador de Luisiana, fue virrey de la Nueva España, tuvo una ciudad que se llamaba Galveston, que era la ciudad de Gálvez. En fin, un hombre con un mérito y una trayectoria encomiable. Pues el Senado, como decíamos antes, tenía un reconocimiento y una deuda con él. Una deuda que ahora, hace unos días, se ha resuelto por fin. Como decíamos, Teresa Valcarce, que se empeñó en que esta situación se revirtiera, apoyada por
del artículo del periodista Manuel Olmedo en el diario El Sur, toma este tema en primera mano y hace todo lo posible o imposible porque esta situación sea corregida. En fin, como ven ustedes, la constancia, la paciencia y el trabajo al final tienen sus frutos. Evidentemente todo esto ha sido bastante complicado porque no todo ha salido a la primera. Primero, el cuadro que se lo presentaron o se entregó a través de un señor llamado Pollock, que el pobre desgraciadamente falleció y que el cuadro no se encontró, con lo cual no se pudo cumplir aquella resolución. El hecho es que tampoco cualquiera puede regalar un cuadro al Senado de Estados Unidos. Esto tiene que seguir un protocolo y en Estados Unidos hay un comité de ética que aprueba los regalos recibidos. En fin, han sucedido muchas cosas para que al final doña Teresa Valcarce tuviera un encuentro con don Mariano Rajoy en Nueva York cuando él estuvo allí para entregar la orden de Isabel la Católica al presidente del Comité de Relaciones Internacionales, un cubano llamado Menéndez de apellido. Y cuando el presidente Rajoy le cuenta al presidente Obama la historia de Bernardo de Gálvez y también en el Senado, cuando hace entrega de la condecoración al señor Menéndez, le cuenta la historia, buscan una fórmula que es una fórmula alternativa, que es que el señor Menéndez como presidente puede recibir regalos. Ya está, hemos encontrado el camino. Le hagamos la oferta del cuadro al señor Menéndez. El señor Menéndez pide a la Diputación de Málaga que le ofrezcan el cuadro, la Diputación de Málaga busca el cuadro está en una familia que no quiere donarlo y que no quiere desprenderse de él, y buscan una fórmula que es encargarle a un pintor, Carlos Monserrate acepta el encargo y puesto que el original estaba relativamente cerca de su estudio aquí en la provincia de Málaga, tiene la facultad y la facilidad de poder hacer una copia. Al final el cuadro se entrega, al final se sigue cumpliendo lo que hace 213 años se tenía que haber cumplido y ahora además podemos tener dos oportunidades históricas. Una, que se sigue la tradición, porque recordarán ustedes, y si no se lo cuento yo, que don Juan Carlos I, cuando realiza su primer viaje oficial a Estados Unidos, regala una estatua ecuestre de bronce de don Juan de Ávalos, conmemorativa también de don Bernardo de Gálvez. Ahora podemos tener la oportunidad de que don Felipe VI siga con esta tradición, él, que es muy de Carlos III, pueda reconocer y pedir que sea él el que clave y cuelgue el cuadro de don Bernardo de Gálvez en su próxima visita a Estados Unidos con motivo de un discurso que tiene que hacer en la ONU en el mes de septiembre. Claro, si a esto le unimos que el Estado de la Florida va a pedir que sea declarado ciudadano honorífico don Bernardo de Gálvez, de los que solamente hay 7 ciudadanos honoríficos en el mundo, entre ellos un señor llamado Winston Churchill, que ustedes probablemente conocerán, y la Madre Teresa de Calcuta, hará que muchos americanos se interesen por su cultura, por su historia y quieran saber dónde está Micharavilla y quién era Bernardo de Gálvez, con lo que probablemente el turismo americano se pueda incrementar. En fin, desde este su rincón de Mediterráneo Televisión, se despide de todos ustedes Javier Robles de Acuña.